Me voy a vengar de Nico. Porque me va a los 20 minutos a interrumpir y no quiso decir mi currículum, que soy muy pochoso. No es cierto lo que dijo Nico, que luego del operativo Aprender apareció el plan maestro. El plan maestro ya comenzaron a diseñarlo antes de asumir la presidencia de la nación. El operativo Aprender simplemente es un pretexto. Voy a decir algunas cosas breves. El que quiera leer el trabajo completo lo puede encontrar en la web. Pone una incógnita el plan maestro. Si pone el plan maestro solo va a aparecer... El plan maestro va a aparecer una página de Chile, o sea, no es nada original la cosa. O un artículo de La Nación. O un artículo de La Nación. Una de las cosas que intenté ver ya desde el inicio, o un poco antes del inicio de la gestión tiene que ver con manejo, gerenciamiento, gerencial de este gobierno, es cuáles eran las políticas educativas. Y no las encontraba, nada. Había una política total de desinformación que actualmente sigue, de manera tal que en las instituciones educativas, salvo que algún loco como él, como yo, que se les ocurra en la institución por ahí, se dice algo, aunque hay resistencia de parte de la camada docente en general. En el mes de diciembre del 2015 leo en el diario, porque buscaba el litoral de Santa Fe, una entrevista que le hacen a Esteban Bullrich. Y una de las preguntas tenía que ver con la evaluación de los alumnos. Y la periodista le pregunta, ¿y la evaluación a los docentes? ¿Sabe lo que responde el ministro? Por ahora no. Diciembre del 2015. Bueno, como no encontraba nada, a veces cosas sueltas en los diarios, iba a YouTube, ponía Esteban Bullrich, y en mi condición de jubilado tengo tiempo. Y a partir de ahí, ya en marzo, comencé a escribir sobre el tema de la evaluación a los docentes. Y creo que uno de los, no sé si decir crímenes pedagógicos de las grandes universidades públicas y de los grandes sindicatos fue no haber alertado de toda esta situación. A eso lo llamo el síndrome del avestruz. Y de pronto comienzan a responder resistiendo ante el operativo Aprender, ante el plan maestro. Pero siempre es una lucha por reacción y no una lucha por anticipación. Si vamos al plan maestro, vamos a ver que de las 57 páginas, 46 son un tratado de pedagogía. Entonces, obviamente, yo no hice un análisis de todo el plan maestro, pues quería escribir algo, una incógnita del plan maestro, ¿no? Quería escribir algo que fuera leíble, si no tengo que escribir como 100 páginas, no tenía sentido. A partir de ahí se me ocurrió, porque hay alusiones a la Ley Nacional de Educación del año 2006, en la fundamentación, un tratado de pedagogía, a cada rato, de tanto en tanto, se fundamenta en la ley del 2006, que una ley no solamente se interpreta desde el discurso de la misma ley, sino a partir de la praxis.
desde la praxis se interpreta la ley mucho más pertinentemente que desde la letra misma de la ley. La letra misma de la ley me hace acordar al mundo de la ciudad de Platón. En el mundo de la ciudad de Platón no entra la palabra mierda, no entra la palabra explotación, no entra la palabra mal, no entra la palabra materia. El cuerpo es la cárcel del alma. ¿Cómo va a entrar la palabra materia? Fuente de todo mal. Cuando una ley, y esto ocurre en la ley de educación, tienen tantas generalidades, 46 páginas de las 57 de un tratado de pedagogía, hay que interpretar el concepto, sí, pero después referenciarlo desde la práctica. Y en la fundamentación aparecen dos conceptos que son muy caros, muy valorables en el management, o sea, en el gerenciamiento de empresas. Y discúlpenme que lo diga en inglés, hace poco estuve en un congreso de empresarios que hablaban sobre la educación. Accountability, o sea, rendición de cuentas. Y rendición de cuentas, en lo que dijo Darío antes, de estándares, como si fueran objetos del mercado, medibles, y desde ahí la competencia. Y a partir de la rendición de cuentas, ¿qué término aparece? La toma de decisiones. Rendición de cuentas y toma de decisiones. Claro, si eso aparece en una ley y no dice qué tipo de decisiones, puede ser hasta la decisión de dar un bollo a él, qué sé yo. Es legal la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? A través de la medición. Medir el resultado de los alumnos, así como yo mido la calidad de esto o la calidad de este objeto. La evaluación de los alumnos aparece en el plan maestro. En el año 2021, la evaluación para estudiantes egresados de los institutos superiores de formación docente. Ahora, ¿qué se hará con esa evaluación? No lo sé. Está el plan Aguilar, dice una cosa. Agustina Blanco, que es la actual secretaria del Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa, que con la ley del plan maestro pasaría a ser dirección nacional, en apostar a la docencia, dice que tendría que, año 2014, ser habilitante. No es exactamente lo mismo que el plan Aguilar, pero está más o menos en esa línea. Ahora, la evaluación a los docentes, ¿aparece en algún lado en el plan maestro? No. Aparece en documentos anteriores, en resoluciones del Consejo Federal de Educación, por ejemplo, la Declaración de Purmamarca, en el Plan Estratégico Argentina Enseña y Aprende, 2016-2026, pero en el plan maestro no aparece ni una vez la evaluación a los docentes. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Dije, qué extraño. Y vi que había textos mal citados, por ejemplo, el apellido y el año, ni el nombre. Si algún alumno cita así, vos lo bochás. Más que Norma Zappa ni 8 cuartos. Entonces estaban textos de Cecilia Veleda, Florencia Mesadra y otros más, que en general, como son textos producidos desde Argentina, no hablan de la evaluación docente directamente. Pero decía Bruns, B-R-U-N-S,
Lo pueden ver si leen el artículo una incógnita, punto del maestro. Bruns 2015. Y me llevé una sorpresa, aunque no me resultó tan sorpresa, pero lo que me agradó es poder encontrarle la vuelta a la cosa, porque el texto de Bruns habla constantemente de la evaluación a los docentes. O sea, de la rendición de cuentas. Exactamente. Es de Bárbara Bruns y Javier Luque, profesores excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina. Washington, D.C., ediciones de una editorial que te gusta, Grupo Banco Mundial, 360 páginas. Bárbara Bruns es economista principal del Banco Mundial. El parámetro de interpretación es la economía. Javier Luque, también economista. Bachiller en economía, maestría en economía, doctorado en economía. Y voy a decir algunos tópicos muy breves. ¿De qué habla ese texto? De la evaluación del desempeño docente en forma eficaz y regular. Mejorarlo con capacitación docente. Acá voy a hacer una pausa antes de seguir, y algo que también lo mencionó antes Darío. En este momento hay fundaciones y ONGs que están capacitando a los docentes, que diseñan, que proyectan. Por ejemplo, si ustedes van a la página web de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, van a ver un programa que se llama Muy Bien 10, que es de trabajo en, creo que 9 escuelas en varios lugares del país, auspiciado por la Fundación Educar 2050, ¿no? De la cual, si me permitís, porque la nombraste. Andrés habló de Agustina Blanco como funcionaria del gobierno. Agustina Blanco es la directora ejecutiva de Proyecto Educar 2050, cuyo titular es Manuel Álvarez Tronjé. Telefónica Internacional, Telefónica Argentina, Telefónica Chile, Telefónica Perú, etcétera. Andrés, gracias. Continuamos. O sea, el Estado ya no tiene capacidad o no tendría capacidad de promover sus propios proyectos. Son las ONG, organizaciones no gubernamentales, y para que ahora la cosa no quede tan deschavada, se las llama OSC, Organizaciones de la Sociedad Civil, sostenida por grandes empresas y aún unas cuantas por la USAID y por la NED. Bueno, USAID y NED son parecidas, no es exactamente lo mismo, son la contracara de la Central de Inteligencia Americana. O bien mandando a los marines, digamos, en forma bruta, o bien gestionando, entre comillas, proyectos solidarios, proyectos de educación, etcétera, 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 etcétera. Y no es el cuco de la izquierda el que me dice esto. En uno de mis textos del año 2016 cito en inglés y luego lo traduzco al español algo que se le escapó a The New York Times, y la edición como para que lo puedan buscar en internet, donde dice que lo que no puede hacer la Central de Inteligencia Americana
lo hace la National Endowment for Democracy, la Fundación Nacional para la Democracia. ¿En 2002 qué hizo? Organizó el golpe a Chávez. Ah, sí, obvio. En 2002, junto con la USAID, junto con la USAID, organizaron el golpe a Chávez en 2002. Y está denunciada y el artículo está en el New York Times. No es... No es un diario de la bandera. No. La fantasía. Pago individual basado en las capacidades o desempeño. Existe ya eso en Chile, en Perú, en Colombia, en México. Por las cosas que escribo en el texto Una incógnita del Plan Maestro, se me ocurre, porque no es exactamente lo mismo, aunque de base sí, en todos los países. Se me ocurre que siguen un poco la tónica de México. Precisamente vos antes mencionaste a Tronchet, Telefónica, ahí está Mexicanos Primero, Claudio X González, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yendo al grano, ¿qué se hace? ¿Quién quiera ser maestro? Esto es lo que se está haciendo actualmente a partir del año 2015 en Chile, en México, aunque la ley es de 2013. El que quiere tener un cargo de maestro tiene que rendir examen frente a computadoras. El que quiere tener horas de clase tiene que rendir examen frente a computadoras. ¿Y qué es lo que le van a tomar? Y la pedagogía que ellos quieren. Pero eso sí estandarizada, ¿eh? Obvio. Todo lo mismo. Las normativas. Y en cuanto a los contenidos, bueno, ha pasado que no se pueden diseñar pruebas de tantos contenidos. Por ejemplo, ciencias naturales. Vos sos profesor o profesora de física y por ahí te toman de biología. Bueno. En exámenes en 2 bloques, esto ocurre en México, de 4 horas y un intermedio. Y no existe más en México la titularidad. Lo explico muy simplemente porque hay varianzas. Porque cada 4 años hay que rendir examen para ratificar el cargo. Y al tercer aplazo uno pierde la relación con los alumnos. Y si no hay docentes, hay muchos universitarios que no tienen trabajo y se los capacita. Y hay empresas que publicitan, esto está en YouTube, pagando online, vas a probar, se te van a enseñar las preguntas que te van a formular y las respuestas que tenés que dar. Obviamente, pagando. ¿Hasta dónde va a llegar este tipo de políticas educativas? No lo sé, hasta dónde puedan. Yo creo que la resistencia docente es muy importante, aunque no suficiente. En la década del 90 se quiso municipalizar el sistema de educación pública, en la segunda mitad de la década del 90. Y no se pudo por la resistencia docente. No es una idea loca, en Chile está municipalizada todas las escuelas y financiadas por las municipalidades que tienen dinero, bien. Las municipalidades que no tienen dinero, bueno, que se las arreglen. Y lo que nos falta a nosotros, como docentes, en particular a los grandes sindicatos, los sindicatos que tienen fuerza, y a las grandes universidades públicas, es ver cuáles son los problemas pedagógicos reales. Porque hay muchos problemas pedagógicos. Y de esos problemas pedagógicos se hizo cargo a la derecha, pero a su manera.
Y digo caso concreto que yo conozco. La gente de la carrera de Ciencia de la Educación de la UBA hizo alianza con un partido político. El partido político acá. Yo no digo que no haya que hacer alianza, que uno no pueda pertenecer a un partido, pero cuando hay una alianza fuerte, teniendo posibilidades de publicar, teniendo posibilidades de subsidio, teniendo posibilidades de turismo docente o académico, se debilita el pensamiento crítico. Y no hubo una posición crítica, aunque sea para que se mejoraran las políticas educativas. Y entonces no hay propuestas pedagógicas de calidad educativa entendida desde otro lugar. Desde otro lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos chicos que vienen hambreados, que vienen con tensiones, que vienen... Entonces, no se pueden hacer maravillas, pero al menos habría que hacer un diagnóstico y ver desde la escuela qué condiciones podrían mejorarse iniciales, aunque sea un poco, porque estos pretenden, la derecha actual, evaluar las condiciones de egreso o los resultados, evaluar midiendo. Y es entonces que hablo, no es suficiente una lucha por reacción, es importante una lucha por anticipación. Porque hoy creo que la categoría en defensa de la escuela pública ya no es suficiente. El espacio de la Recoleta o el espacio de Seiza es público. Y lo público allá, ley 1420, ojo, para mí hay cosas muy buenas en la ley 1420, pero lo que critico es el proyecto político, la oligarquía terrateniente, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo público se identifica con lo popular es otra cosa. Y hay un caballito de batalla que lo escucho en muchas exposiciones, no es que me fui a muchos países de América Latina, es que buceo foros, conferencias por YouTube, en Perú, en México, en Colombia, en Chile, este caballito de batalla. La escuela es del siglo XIX, los docentes son del siglo XX y los alumnos del siglo XXI. Porque las escuelas son dispositivos tecnológicos y no implican proyectos políticos, y yo diría económico-político también. Por ahí tiene que ver con las condiciones materiales de existencia de los sectores populares. Entonces, si son solamente dispositivos tecnológicos, sí, la tecnología con la cual se inventó la escuela en el siglo XIX es una. Los docentes conocemos otra en el siglo XX, pero los alumnos están todos hipercibernetizados. Y ahí intervienen las ONGs o las organizaciones de la sociedad civil. Ya en la ciudad de Buenos Aires, Enseñá por Argentina, trabaja en algunas escuelas. Ademis lo criticó, pero fue el cohete porque no pasó nada. ¿Y en qué escuelas trabajas? Bajo el auspicio de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y porque hay docentes que, bueno, primero hay una especie de, en ciertos docentes y en muchas escuelas, de obediencia debida. Y después trabajan con los docentes que por ahí no tienen ganas de dar clases. Y se les da cabida. Y fuera el estatuto del docente. Y con universitarios que les dan un entrenamiento pedagógico. Y le pagan, creo que la tercera parte como un subsidio de lo que gana un docente. Yo creo que sí. Vamos. ¿Cuánto falta? ¿Media hora? No. Mirá que te digo, ¿se puede hablar acá? Está, decilo. Después te editamos.
Yo creo que ese concepto, lucha por anticipación y no solamente la lucha por resistencia, creo que es importantísimo y creo que es muy difícil. Pero a mí me pasó una expresión de Antonio Gramsci, que viendo cómo era el Partido Comunista, estaba tan desilusionado y de pronto dijo, con el pesimismo de la inteligencia, pero con el optimismo de la voluntad. A pesar de todo, seguir adelante. Y bueno, eso. La culpa es de él.